Hola, buenos días. Mi nombre es José Miguel Suárez García y hoy les voy a presentar mi video de la cuarta unidad de estadística y les voy a presentar cómo funciona el ANOVA en el consumo del agua en México. Bueno, para esto vemos que la escasez, las sequías y el aumento de la población hacen que comprender cómo se usa el agua en distintas regiones sea fundamental. Para esto utilizaremos el ANOVA, una técnica estadística que nos permite comparar el consumo de agua en 3 tipos de zonas: zonas urbanas, zonas suburbanas y zonas rurales. Con esto sabremos si las diferencias observadas en el consumo del agua son reales y significativas. ¿Y qué es el ANOVA y por qué lo usamos aquí? Bueno, el ANOVA o análisis de varianza se usa para comparar 3 o más grupos. En este tema queremos responder si las personas consumen la misma cantidad de agua, sin importar si viven en zonas urbanas, suburbanas o rurales. México tiene una enorme diversidad en acceso, disponibilidad y uso del agua, así que este análisis es muy relevante para políticas públicas. Ahora veremos el problema del agua en México. En nuestro país, las zonas urbanas tienen más población y mayor demanda. Las suburbanas están en rápido crecimiento. Las zonas rurales enfrentan escasez y menos infraestructura, pero ¿realmente consumen cantidades diferentes de agua o solo es la percepción? Para comprobarlo aplicaremos el ANOVA. A continuación diremos los datos de estudio. Imaginemos un estudio sobre el consumo doméstico medido en litros por persona al día. Los promedios recopilados son que en las zonas urbanas son 280 litros diarios, en las zonas suburbanas 210 litros y en las zonas rurales 140 litros. Claramente se nota una tendencia, pero ANOVA nos dirá si esas diferencias son estadísticamente significativas. Ahora veremos los resultados de la ANOVA. Supongamos que obtenemos F igual a 18.9 y P igual a 0.0002. Como el valor de P es menor a 0.05, concluimos que sí existen diferencias significativas en el consumo del agua entre las 3 zonas. Luego aplicamos la prueba post-hoc-Tukey que revela la zona urbana versus la suburbana, una diferencia significativa, la urbana versus la rural, muy significativa, y suburbana versus rural, diferencia significativa. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, esto nos indica que las zonas urbanas usan mucho más agua por hogar. Las zonas suburbanas consumen un nivel intermedio. Las zonas rurales consumen mucho menos, no solo por hábitos, sino por limitaciones en disponibilidad y servicios. Este análisis nos ayuda a crear una estrategia de ahorro, identificar zonas con sobreconsumo, priorizar infraestructura hidráulica y saber tomar decisiones para combatir la crisis del agua. Y bueno, ya como cierre, vemos que así como el ANOVA así con el ANOVA podemos demostrar que el consumo de agua depende significativamente del tipo de zona en México. Ahora bien, elegiremos el mismo tema, pero ahora se evaluará con el diseño de experimentos. ¿Qué es el diseño de experimentos? El diseño de experimentos, o DOE, es un conjunto de métodos que nos permite, número 1, planear estudios de forma ordenada, controlar variables, reducir costos y tiempos y obtener conclusiones más confiables. El objetivo principal es analizar cómo una o varias variables afectan un resultado. Por ejemplo, ¿cómo influye la región del país en el consumo del agua? ¿O cómo influye el tipo de zona en el salario promedio? Con un diseño de experimentos podemos obtener respuestas claras y basadas en datos. El primer experimento sería el consumo del agua. El planteamiento del experimento se basa en que queremos analizar si el tipo de zona en México afecta el consumo del agua. Nuestros factores son zona urbana, zona suburbana y zona rural. La variable a medir son los litros de agua consumidos por persona al día. Nuestra hipótesis nos dice que no hay diferencia en los consumos del agua y sí puede haber diferencia entre las 2 zonas. Nuestros datos recopilados son que en la zona urbana son 280 litros por día, suburbana 210 litros por día y rural 140 litros por día. En el análisis vemos que la ANOVA nos da una F de 18.9, P de 0.002, que como P es menor que 0.2 concluimos que el tipo de zonas influye significativamente en el consumo del agua.
Y bueno, con nuestra prueba de post-Tukey podemos concluir que las zonas urbanas sí se diferencian de las rurales y las suburbanas. Y para terminar, vemos que el consumo del agua no es igual que en el país, que en las zonas urbanas, que consumen mucho más, lo cual tiene implicaciones importantes para el manejo del agua y las políticas públicas. Y bueno, en este video vimos cómo la NOVA se incluye en el consumo del agua en México. Muchas gracias por su atención.